¿Qué tal, Isenacoders? Bienvenidos a los 5 de Isenacode, donde esta semana vamos a hablar de 5 cosas que seguramente no conocías de Apple. Digo seguramente porque son cosas, la mayoría de ellas, muy nuevas, que hemos conocido en estos últimos días, hace menos de una semana. Muchas cosas están basadas en una entrevista que se le hizo a Scott Forstall recientemente, que ha hablado después de mucho tiempo, desde 2013, que lo echaron de la compañía de la manzana mordida, y también cosas de un libro que acaba de salir, ¿vale? Que se llama The One Device, The Secret History of the iPhone, que en la descripción os dejo el link por si lo queréis echar un vistacillo en Amazon. Tiene bastante buena pinta este libro y seguro que esconde muchas más curiosidades y secretos. Y alguna curiosidad que tenía guardada, chicos. Sin más dilación, en los 5 de Isenacode de esta semana, 5 cosas que posiblemente no sabías del iPhone y de Apple. Punto número 1. Scott Forstall, como ya os he dicho antes, fue despedido en 2013, por lo menos su despido fue efectivo en 2013, por supuestamente los mapas de Apple. Yo no me la puedo de creer porque acaban de salir los mapas de Apple, funcionaron mal, pero es verdad que era una tecnología muy nueva y yo creo que Scott Forstall tenía mucho peso en la compañía. Era el padre del iPhone, el padre de iOS y el creador del esqueumorfismo en iOS hasta iOS 7. Tenía muchísimo peso Scott Forstall y fue un palo bastante importante porque sonaba que este ingeniero iba a ser el futuro CEO de la compañía. Tenía un perfil muy parecido al de Steve Jobs. El caso es que actualmente Scott Forstall es director de obras teatrales en Broadway. Desde que se fue de Apple dejó completamente el mundo de la tecnología y se dedicó al mundo del espectáculo. Pero esta semana ha hecho una entrevista muy interesante en el Computer History Museum, donde ha dicho detalles como, por ejemplo, por qué salió la idea de crear el iPhone original. Lo ha contado con todo lujo de detalles. Es una entrevista que os dejo en la descripción, son 40 minutos que no tienen desperdicio. Y bueno, al final el caso era de que la mujer de Steve Jobs era amiga, una de las mejores amigas de la mujer de Steve Jobs, era la mujer de uno de los directivos de Microsoft. Y lógicamente de vez en cuando quedaban para cenar. Pues en las cenas, este directivo de Microsoft le comía la cabeza a Steve Jobs sobre todo y le decía: es que en Microsoft hemos sacado un stylus que lo va a petar porque es la caña, estamos trabajando en una tableta que va a ser alucinante. Y la verdad es que Steve Jobs pues no le caía muy bien a este señor, hasta el punto que decía que le tenía manía, le tenía un poquito de odio a este caballero de Microsoft, ¿no? Entonces un día se va para Cupertino y le dice a Scott Forstall: vamos a joder a este tío, vamos a sacar una tablet muchísimo mejor de lo que tienen los de Microsoft y encima lo vamos a hacer sin stylus, porque vamos a demostrar que el stylus no es necesario porque ya tenemos 10 stylus en las manos. We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Bueno, desde ese momento Scott Forstall, pues con un equipo de desarrollo, empezó a trabajar en el iPad, en una tableta que tenía una pantalla multitouch con gestos que iba con los dedos y que realmente iba a ser algo completamente revolucionario como hoy conocemos. El caso es que un día comiendo Steve Jobs y Scott Forstall, que quedaban todos los martes, ahora hablaremos de eso también, bueno, pues el caso es que Steve Jobs y Forstall miraron a su alrededor, estaban en el comedor de Cupertino, ¿vale?, de Apple, donde comen los empleados, y estaba todo el mundo con el móvil. Blackberries, bueno, había de todo, ¿no? Nokias de aquella época y tal, ¿no? Pero eran conceptos de smartphones bastante retrógradas en lo que conocemos en la actualidad. Bien, entonces Steve Jobs le dijo a Forstall: oye, ¿por qué no, ya que el smartphone parece que tiene tanto éxito, ¿por qué no hacemos que esa tablet que estamos diseñando la hacemos más pequeña y hacemos un iPod que sea teléfono también? Bueno, y el resto de la historia ya lo conocéis, todo el mundo sabe lo que es hoy en día el iPhone y lo que supuso el iPhone en aquella época, aunque no estuvo exento de críticas muy duras, pero al final, como dice Scott Forstall en esta entrevista, el iPhone original se ideó, se creó en base al odio que tenía Steve Jobs por un directivo de Microsoft. Punto número 2. En esta misma entrevista Scott Forstall declaró cómo sintieron dentro de la compañía de la manzana mordida las críticas al iPhone original. Cuando lo presentaron recibieron muchísimas críticas de toda la industria, desde los medios hasta de la competencia. Dijeron pues que era un terminal muy caro, dijeron que tenía una pantalla demasiado grande. En aquella época las pantallas eran de 2 pulgadas y el resto era teclado y tal. Y el iPhone sacó un concepto de frontal siendo todo pantalla, que si no tenía stylus, que si la batería duraba un día, vamos, era un completo fiasco, lo estaban poniendo a parir al iPhone original.
$500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world. And it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. En la entrevista que estoy comentando en el Computer History Museum de Scott Forstall, allí lo deja bastante claro. Dice que es que el mercado todavía no entendía lo que era ese producto y lo que representaba. Por tanto, dice Forstall que ellos en Cupertino estaban muy tranquilos porque sabían de que ese era el camino correcto y que iba a petarlo. Y así fue. Punto número 3, y ya finalizamos con la entrevista de Scott Forstall, pero pues bueno, todos los martes contaba Forstall en la entrevista que iba a comer en el comedor de Apple, donde comen los empleados, pues con Steve Jobs, ¿vale? Y era muy curioso porque Steve Jobs tenía el sueldo de $1 al año. Steve Jobs, lógicamente, ganaba dinero por todas las acciones que tenía de la compañía, pero su sueldo como CEO de la compañía, como empleado al final de Apple, era de $1 al año, algo completamente simbólico, ¿no? Pues bien, los empleados, cuando finalizaban de comer, tenían que pagar. ¿Cómo pagaban? Pasaban su tarjeta de empleado y le restaban de la nómina $8. Bien, Steve Jobs siempre insistía en pasar su tarjeta a Scott Forstall para que él no pagara. Claro, Steve Jobs cobraba el sueldo de $1 al año, lógicamente se iría sin pagar, ¿no? Ponte en el lugar del empleado que tiene que pasar la tarjeta de Steve Jobs. Oiga, jefe, Steve Jobs, es que esta tarjeta no tiene saldo. O sea, como cualquiera le dice a Steve Jobs que la tarjeta no valía, ¿eh? Punto número 4. ¿Os acordáis el iPhone 4 cuando se perdió en un bar y Gizmodo lo compró por una pasta, pero se hizo de oro con esa filtración? El iPhone 4 se perdió, un prototipo, antes de su lanzamiento y saltó a todos los medios. Conocimos el iPhone 4 mucho antes de su lanzamiento. Bien, ¿os imagináis qué hubiera pasado si esto hubiera pasado con el iPhone original? Bueno, con las críticas que recibió el iPhone original al ser presentado, si lo hubiéramos visto antes de presentarse, a lo mejor Apple hubiera reculado, que hubiera cambiado su estrategia, hubiera cambiado el concepto de iPhone, por lo tanto no sería como es hoy en día. Podría haber sido un completo desastre. Esto es lo que casi pasa con Tony Fadell. Tony Fadell es el padre del iPod, ¿vale? El creador del iPod. Bien, tenía un prototipo del iPhone original, un prototipo prácticamente final. Estaba haciendo un vuelo de avión y al salir del aeropuerto se da cuenta que el iPhone lo ha perdido. Un prototipo del iPhone original que aún nadie conocía. Rápidamente Tony Fadell se pone a contactar con los empleados del aeropuerto, con seguridad. Oye, que se ha perdido un prototipo de Apple y esto es, vamos, top secret. Esto tenemos que encontrarlo sí o sí. Imagínate Tony Fadell lo mal que lo pasaría. Yo creo que se le escaparían algunas gotitas porque lo cierto es que pensando qué le iba a decir Steve Jobs al llegar a Cupertino, podría haber sido, vamos, su acabose en la compañía de Apple. Bueno, al final hubo suerte, al final apareció, encontraron este prototipo de iPhone entre los asientos del avión donde se había sentado Tony Fadell. Al final la historia acabó muy bien, pero imaginaros lo que hubiera supuesto el conocer el iPhone original mucho antes de que Apple lo presentara. Vamos, hubiera sido crítico. Quizás el iPhone hoy no sería lo que es. Punto número 5. Steve Jobs, cuando estaban confeccionando el iPhone original, quería que el iPhone tuviera dos botones en su frontal, el botón Home y el botón de atrás. Hoy en día el botón Home es algo emblemático. Estamos hablando de que el iPhone del 10º aniversario se lo va a quitar de encima, el botón Home, y pues los fans nos estamos quejando un poquito porque es algo tan simbólico del frontal del iPhone, tan representativo, que da un poquito de pena. Oye, hay que evolucionar, hay que mejorar y hay que tirar para adelante, de acuerdo, que quiten el botón Home, pero da un poquito de nostalgia, ¿no? Que quiten el botón Home. Pues imaginaros si Apple hubiera puesto en el frontal dos botones. Sin duda el botón Home no hubiera tenido tanta magia como actualmente. Y así es, Steve Jobs quería que el iPhone original tuviera el botón Home para ir a la pantalla de inicio y el botón de atrás para retroceder. Y según leemos en este libro de The One Device, The Secret History of the iPhone, que os dejo el link en la descripción, pues bien, ahí leemos que un diseñador de Apple que estaba trabajando activamente en el diseño del iPhone original, Imran Gindry o algo así, perdonadme por la pronunciación. Bueno, pues el caso es que este diseñador convenció a Apple de que el botón Home tenía que ser emblemático, tenía que estar en el frontal, tenía que ser de esa manera, porque el botón de atrás se podía integrar en la interfaz, en el software, dentro de la pantalla, dentro de las ventanas, ¿no? De alguna manera, de las aplicaciones, y no tiene por qué ser un botón físico. Bueno, gracias a Dios, Imran convenció a Steve Jobs para que no pusiera el botón de atrás, sino el iPhone también hubiera sido completamente diferente. Bueno, y hasta aquí las 5 curiosidades, pero quiero añadir una pequeña reflexión, sobre todo con Scott Forstall, que ha sido bastante protagonista en este vídeo con su entrevista en Computer History Museum.
Bueno, Scott Forstall debería haber sido, según pensábamos todos, que hubiera sido el CEO del futuro de la compañía de la manzana mordida. Era un personaje que tenía muchas similitudes con Steve Jobs, de personalidad, de carácter, de pasión, y la verdad es que nos cuadraba y nos gustaba bastante, pero desapareció de la compañía de la manzana mordida en 2013 por los mapas de Apple, supuestamente, algo que yo no me acabo de creer, porque los mapas de Apple acababan de salir, es lógico que tenían que tener un tiempo de recorrido y hoy en día van muy bien y tampoco iban tan mal en su lanzamiento los mapas de Apple, porque yo los usaba desde que salieron con iOS 6 y aunque no eran perfectos, tenían fallos, no era un completo desastre como para que lo hubieran echado, aunque sí que los pusieron bastante a caldo porque la sombra de Google Maps sobre todo pues era bastante grande. Google Maps iban genial, pero eran unos mapas muy maduros que tenían un montón de años de vida, ¿no? Entonces yo creo que hay algo más que no conocemos, pero al igual que Steve Jobs fue despedido de Apple en el pasado y volvió por la puerta grande y convirtió a Apple a lo que es hoy en día, ¿os imagináis que Scott Forstall, que se fue de Apple en 2013 y que hoy en día está dirigiendo teatrales musicales en Broadway, algo completamente lejano de la tecnología? ¿Os imagináis si podría volver en el futuro a Apple como CEO de la compañía? No lo sé, no sé. Yo la verdad es que la etapa de Tim Cook no la cambio por nada del mundo. Ha convertido a Apple en lo que es hoy en día, en una empresa puntera en el mundo de la tecnología. Y espero que siga muchos años más Tim Cook. Pero, oye, a mí me cuadra bastante, Scott Forstall como el futuro CEO de la compañía todavía. No sé qué pensaréis al respecto. Me despido. Hasta un próximo vídeo, chicos. Chao.